Quisiera empezar agradeciendo la invitación al parlamentario Alan Ferli por esta oportunidad y mostrar también mi complacencia por estar con dos amigos, ¿no? Como Carmela y Julio. Y como yo sabía que Julio iba a hablar sobre empleo, él es el experto de empleo y iba a dar cifras y cosas que ha hecho, y yo me quiero concentrar un poco en el tema de la informalidad, que es lo que, digamos, creo que se ha mostrado con mayor fuerza en esta pandemia del COVID-19. Así que voy a presentarles algunos cuadros y algunas reflexiones. Voy a correr un poquito porque tengo 15 minutos y quizás un par de minutos más. Pero había preparado bastantes, digamos, diapositivas, ¿no? O sea, vamos a ver un poco la mirada a nivel internacional, entrar por ahí, cómo se ha definido y medido la informalidad acá en el país, también referirme a un estudio que se hizo el INEI, que fue muy importante, y bueno, y después ya culminar en cuál es la situación actual, ¿no? Digamos, y qué es lo que podíamos hacer en relación a la informalidad. Claro, en realidad, en el fondo, no solamente se trata, de crear empleo, sino también de mejorar la calidad del empleo actual. Eso es una vieja discusión que tenemos, ¿no? O sea, las políticas de empleo no solamente son crear nuevo empleo, sino mejorar el empleo, sobre todo en la micro y pequeña empresa, pasar de empleo informal a empleo formal. Ese es el tema que estamos. Bueno, yo le estaba, digamos, presentando acá una investigación que hizo el 2002 de Schneider, ¿no? Friedrich Schneider, que habla de la informalidad en los diversos continentes, ¿no? Como ustedes pueden ver acá, y la referencia que hace está en inglés, pero es el PBI, o sea, mide la informalidad como porcentaje del PBI, como ustedes pueden ver, el país, digamos, el continente con mayor informalidad es África, pero casi al mismo nivel América Latina, a pesar de que tiene un ingreso mucho mayor, digamos, ¿no? Un PBI mayor. Pero acá hay un desagregado de esa cifra de América Latina y se muestra pues al Perú con casi 60% del PBI. Quiero que se fijen bien en eso, el PBI. Ellos están midiendo el PBI informal, ¿no es cierto? Y en el Perú hubo este trabajo de Norman Loaiza, que lo publicó el Banco Central de Reserva, fue algo así como la voz oficial, ¿no? Que mantiene las cifras de Schneider, ¿no? Como ciertas, o sea que es el 60% del PBI, y define la informalidad como, digamos, creada por los altos costos del marco legal y normativo, digamos, ¿no? Y que es una decisión racional de los agentes económicos de irse a la informalidad porque la formalidad es muy, muy costosa. De ahí, por supuesto, se desprendía que la política pública básica debe ser reducir los trámites, ¿no? Las regulaciones, en general al Estado, digamos. Y acá, este es un cuadro que no es mío, sino es del Instituto Peruano de Economía, que ustedes saben, es un think tank conocido, famoso, partidario, por supuesto, del modelo actual, en donde ellos mismos elaboraron esta gráfica, donde podemos ver cómo la informalidad pues era 15-20% del PBI en los 70s y ahora está, digamos, 60% o más, se va a, digamos, seguir creciendo, ¿no? A pesar de diferentes políticas económicas. Entonces, nuevamente quiero que se fijen en el PBI, que es la variable de medición, digamos, que tienen estas, digamos, estas instituciones y personas vinculadas al modelo actual, ¿no? Y acá hay un resumen, ¿no? De Soto también había hablado del PBI, ¿no? Calculó al sector informal como representante o, digamos, responsable del 55% del PBI.
Loaiza 57, Schneider 59 y de nuevo Loaiza en la de BCR 60. Entonces, el punto que yo quiero tratar acá es que estas investigaciones y este enfoque, digamos, y levantar la variable PBI ocultó el tema central de la informalidad. Porque, digamos, si uno dice 60% del PBI es generado por el sector informal, donde está más o menos el 60% de la población, porque eso también es otra variable que se manejaba, 60, 70, digamos. O sea que el 60% de la población contribuye con el 60% del PBI. ¿Qué quiere decir? Que tiene la misma productividad que el sector moderno. No hay otra, ¿no es cierto? O sea, la conclusión de esto es que en el sector informal no hay un problema de productividad, porque tiene la misma productividad que el sector moderno, lo cual es ciertamente un error garrafal. Por eso yo marco siempre y le pongo mis velitas a esta investigación que se hizo en el año 2012, se publicó el 2014, y ustedes la pueden bajar, digamos, del internet, ¿no? De googlearlo y bajarlo, que se llama Producción y Empleo Informal, lo hizo el INEI, pero con el apoyo del IRS, que es una entidad de investigación francesa, ¿no? Que trajo un equipo, trabajaron juntos, y era primera vez que se hacía una investigación que medía la informalidad, tanto en su contribución en el PBI como el empleo informal, ¿no? Y era, digamos, esta investigación lo hacía con la misma metodología, mide la contribución al PBI y la cantidad de empleo informal. Y los resultados eran estos, ¿no? El sector informal o la informalidad contribuía solo con el 19% del PBI. Compárenlo con las cifras que hemos visto anteriores, que estaban respaldadas por el Banco Mundial, por el IPE, por el BCR, por todo el mundo. 19%. O sea, estamos hablando del 60%. En realidad la contribución era un tercio de eso. 20, 19%, ahora quizás pueda ser hasta menor. Entonces, es un sector de baja productividad, porque tiene 79% de la PEA. Casi el 80% de la PEA solo produce menos del 20%. Es bajísima productividad, es la única explicación. Entonces, digamos, todas estas ideas que se vendieron en esa época, y De Soto fue, pues, digamos, el gran impulsor, ¿no? Tenía un marketing pues, tremendo, ¿no? Bárbaro, y todo el mundo se compró, digamos, ese rollo, han desviado la atención sobre este problema central que es la baja productividad. Una investigación que también pongo acá, que es de Porta y Schaeffer, no veo bien me tapa no sé qué cuadrito que ponen acá, pero que concluye que después de haber investigado 180 y tantos países en el mundo, que la reducción de costos de la formalización no lleva a las empresas informales al sector formal, ni promueve el crecimiento económico. Es una cosa increíble. O sea, realmente es como ya ponerle el clavo al cajón, digamos, de esas teorías que tuvieron tanto auge, digamos, en los 90. Dos gobiernos enteros le hicieron caso, ¿no? Fujimori y García, y que no han podido reducir la informalidad, ¿no? Acá, esta investigación también la pueden bajar del internet. En estudios más recientes, ¿no? Sobre la informalidad, uno de ellos es digamos, de Chacaltana y Infante. Chacaltana es un peruano, si no lo conocen, muy bueno, es uno de los mayores expertos que tenemos nosotros, y ahora es alto funcionario de la OIT en Ginebra, ¿no? Espero que le haya ido bien con la pandemia del COVID. Creo que Suiza no ha tenido muchos casos. Entonces, miren, ahí en ese documento, él muestra este gráfico que es fantástico, es muy bueno, ¿no? Después lo voy a desarrollar más todavía, voy a presentar el siguiente, pero acá relaciona productividad en el eje vertical y en el eje horizontal en la PEA, la cantidad de personas. O sea, los independientes son los que tienen la menor productividad. Luego viene la microempresa, trabajadores del hogar, pequeña empresa, sector público, mediana y gran empresa. Va subiendo la productividad, pero la productividad es bajísima en la microempresa, en los independientes, inclusive en la pequeña empresa y, por supuesto, trabajadores del hogar. Entonces,
esto muestra claramente el problema. O sea, esto, por supuesto, mucha gente ni conoce este gráfico, pero es clarísimo para ver el problema. Este es uno reciente que ha hecho, y acá estoy poniendo la referencia sobre la informalidad y la productividad, que lo sacó la OIT y la Universidad Católica en el 2019. Entonces ahí también repite, pero con un mayor detalle, ¿no? En el eje horizontal, la PEA, ¿no? 100% de la PEA, y en el eje vertical, la productividad. Entonces, claro, nuevamente tenemos, ya no tanto por estratos empresariales, sino por sectores. Los más bajos de menor productividad es agro, comercio, todo informal, restaurantes informales, construcción informal, hasta que luego va subiendo un poco y ya recién entra la formalidad, ¿no es cierto? Hay una relación de mayor informalidad, menos productividad. Acá hay algunos datos de dónde están, digamos, esos sectores informales, ¿no? Que los paso rápido porque ya no me va quedando mucho tiempo. También he presentado algunos cuadros sobre producción. Estos, digamos, un documento de la CEPAL, perdón, del CEPLAN, disculpe, del CEPLAN reciente, del año 2020, donde se ve la estructura productiva, digamos, del país y se ve cómo el sector industrial se ha ido reduciendo en su participación, ha aumentado los servicios y la minería ha mantenido más o menos su peso, aunque en 1990 recién tenía más o menos 5% del PBI. Es el sector que más ha crecido junto con el sector financiero, digamos, su participación. Y luego el empleo también, el empleo, digamos, de los mismos sectores. Por supuesto, el agro tiene un empleo muy importante, servicios y comercio, ¿no? Y acá está la comparación entre lo que había, digamos, la informalidad laboral en el año 2007, que se hizo la primera investigación, esta publicada en el 2014, pero los datos eran de la matriz de insumo producto del 2007, y efectivamente se ve que hasta el 2018 se ha reducido en algo la informalidad. La otra gran, digamos, descubrimiento de esa investigación, que se mantiene hasta ahora, es que la informalidad laboral no solamente estaba en el sector formal, sino que también había informalidad laboral en el sector moderno, en el sector formal, ¿no es cierto? Entonces, hay una informalidad en la informalidad, pero hay una informalidad dentro de la formalidad, ¿no? Entonces, eso fue un descubrimiento muy importante que también se sigue midiendo hasta ahora, ¿no? Y en el PBI también, digamos, ha aumentado un poquito, pero el sector formal ya ha disminuido un poco el sector informal como corresponde, o sea, se ha vuelto más improductivo todavía. Por lo tanto, y acá está, digamos, la participación por sectores en el PBI, que el color naranja es el sector informal, es muy reducida en la mayoría de sectores, salvo en agricultura y pesca, en su participación en el PBI, pero en empleo es muy alta, ¿no es cierto? Y acá tienen este gráfico muy claro también. Aquí están digamos, conglomerados de micro y pequeña empresa informal en agricultura, comercio, transportes, servicios, restaurantes, manufactura menos y construcción, digamos, minería prácticamente no hay. Y bueno, esto lo paso. La pandemia, por supuesto, fue, digamos, rota por los trabajadores del sector informal porque no tenían otra, digamos, ¿no es cierto? Era eso, se morían de hambre y, por supuesto, tuvieron que salir a proveer un ingreso para su familia. El COVID ha desnudado, digamos, la realidad del país, ¿no? Donde vemos acá las cifras que, digamos, muchas personas no tenían condiciones mínimas para poder estar en su casa y aguantar, digamos, no digo 3 meses, un mes siquiera de confinamiento, ¿no? Acá están las cifras, no las voy a repetir, no había 50% no tiene refrigeradora, 70% de hogares sin internet y así sucesivamente. Y este es un dato sumamente interesante, que es que el propio gobierno, el Ministerio de Economía y Finanzas, ha reconocido que solo el 25% de la población, el 25% de los hogares en el Perú pueden autosostenerse y mantener una
un confinamiento, digamos, en sus hogares. 75% requieren de un apoyo del Estado. Yo creo que es positivo, eso es un signo positivo del gobierno que haya ayudado a estos sectores porque efectivamente lo necesitan. Entonces, es una confirmación de todas las cifras que hemos visto sobre el empleo informal, ¿no? Pero la gran pregunta que yo me hago, y seguramente ustedes, ¿dónde está la famosa clase media? Este es un estudio del IEP, lo mismo que presentamos anteriormente, y presentaba que el 41.5% de la población era clase media y había crecido, ¿no es cierto?, en los últimos años. Era como la muestra del éxito del modelo, lo cual, por supuesto, no ha sido cierto. No han podido aguantar 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas encerrados en sus casas, digamos. Y, digamos, ya acá estoy terminando, tengo un par de, digamos, láminas finales sobre cómo poder reducir y eliminar. Primero, que aquí se trata de 2 estrategias, ¿no? La estrategia obvia y lógica es elevar la productividad desde abajo, ¿no es cierto? Y tenemos ahí un conjunto de instrumentos, digamos, ¿no? Como los servicios de desarrollo empresarial, capacitación, transferencia de tecnología, desarrollo de proveedores, clústeres, asociatividad, crédito promocional, no solamente microcrédito, y digitalización, que Julio lo habló también. Pero la otra estrategia es ir desde arriba hacia abajo. O sea, es un sándwich, digamos, así se reduce la informalidad, elevando la productividad, pero generando empleo bien remunerado desde el sector formal. Y eso significa que tenemos que retomar el tema de la diversificación productiva, aparte de grandes inversiones tipo keynesianas en infraestructura y el empleo temporal que también fue mencionado por Julio, ¿no? Entonces, digamos que no se trata de inventar la pólvora. Todos los países desarrollados y emergentes han, digamos, transferido masivamente conocimiento y tecnología a su sector, digamos, de micro y pequeña empresa, y ahí pongo abajo algunos ejemplos, ¿no? Como el Small Business Administration de Estados Unidos, el SEBRAE de Brasil y Corfo, para que las personas interesadas puedan entrar también a sus respectivas páginas web. En el caso de el SBA de Estados Unidos hay una página en castellano porque hay muchos latinos allá, ¿no? Entonces, ahí me quedo, digamos, hay que hacer una estrategia doble, de abajo hacia arriba, aumento de productividad, y desde arriba hacia abajo, transformación, diversificación productiva para la generación de empleo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Fernando Villarán. Bien, a continuación hay unas preguntas que nos han hecho llegar para los expositores. Voy a darle lectura. La primera dice, teniendo en cuenta que los principales programas de reactivación económica han apoyado en gran medida a las grandes empresas, las cuales a pesar de ello han hecho uso de la suspensión perfecta de labores, ¿qué programas se deben de implementar para proteger empleos y evitar despidos? La otra pregunta indica cómo desde el Estado se puede promover empleos de calidad y qué políticas de inserción laboral pueden implementarse para los jóvenes. ¿Quiénes son los más afectados en el actual contexto? Y la última pregunta señala, después de las últimas cifras del PBI y del empleo, algunos economistas independientes están hablando de una depresión económica en el Perú. ¿Qué tan efectivas creen que serán las medidas del gobierno con el programa Arranca Perú? En realidad, el apoyo tiene que darse principalmente a las micro y pequeñas empresas. Eso es correcto. O sea, yo creo que una de las preguntas apuntaba en esa dirección, pero no exclusivamente ni excluyentemente. Yo creo que esta, digamos, reconstrucción del país, porque yo no le llamo reactivación, no vamos a regresar a lo mismo. Tenemos que reconstruir nuestra economía, diversificarla, generar, digamos, ese incremento de la productividad de las micro y pequeñas. Eso va a significar una reconstrucción de la estructura productiva del país. Esta reconstrucción no es solo, digamos, los protagonistas no van a ser solamente las micro, pequeñas ni las medianas, también las grandes. Y las grandes obviamente requieren de algún apoyo del Estado, pero es verdad, condicionado a que no vayan a generar desempleo, sino que por lo menos retengan a sus trabajadores. Pero no solamente eso, sino que las empresas más grandes, los grupos económicos, las transnacionales, etcétera, van a ser actores muy importantes en la diversificación productiva. O sea,
generar nuevas actividades. Yo, digamos, conversando el otro día con un grupo de amigos y también una pequeña charla que me invitaron, le dije, bueno, hoy día puede ser el momento de que uno o dos de los grupos económicos del Perú se vayan a China, a Taiwán o, digamos, Corea, ¿no? Y a comprar empresas que fabrican computadoras, celulares, baterías, ¿no es cierto?, autos eléctricos, porque en realidad ellos también están en una crisis muy fuerte. El mercado mundial se ha achicado a la mitad, no tienen demanda, entonces algunas empresas van a sobrevivir en estos países, pero otras no tanto, y entonces comprarse algunas medianas, digamos, digitales y comenzar a construir un sector digital en el Perú, ¿no es cierto? Y si requieren plata, si no les alcanza la plata, podrían hacer ese viaje con el gobierno, con COFIDE, como pasa en todos los países desarrollados, y COFIDE podría ayudarlos a comprar algunas empresas. Esta es una idea, así, no sé, será muy loca, pero en realidad lo que quiero decir es que las grandes empresas y los grupos económicos tienen una responsabilidad para reconstruir la economía del país, no volver a lo anterior. No es el statu quo, sino ya que nos hemos dado cuenta la gran cantidad de informales que hay, la gran cantidad, digamos, de empleo precario que tenemos y la gran desigualdad que hay en nuestro país, no podemos regresar a lo anterior. Ya el COVID nos ha sacado el velo, nos ha revelado esta situación y nadie debería intentar siquiera regresar. Por eso yo no estoy de acuerdo con los que dicen, digamos, hay que volver rápido, reactivar a lo que estábamos, no es el caso. Pero, y el otro tema que quería conversar, digamos, de las preguntas, es que efectivamente el crédito es importante, pero no es lo principal. En el caso del aumento de la productividad de arriba para abajo, yo he señalado en las últimas dos láminas que de lo que se trata son de servicios de desarrollo empresarial que van a mejorar el conocimiento de las personas, el uso de tecnologías, el aprovechamiento de nuevos mercados, la búsqueda de nuevos mercados, la gestión, digamos, de sus empresas de manera más eficiente, la asociatividad entre varios. Todos esos son temas complejos. Eso no van a venir el día de mañana, ¿no? Un crédito se da en unas cuantas horas, pero adquirir todos esos conocimientos es complicado. Y eso es lo que tenemos que hacer. Claro, los resultados no van a estar en el corto plazo, pero desde ahora tenemos que trabajar en eso, ¿no es cierto? Y finalmente la última pregunta, tenía dudas si va a funcionar el programa de Avanza Perú. Yo creo que debe funcionar, en realidad esa es una fórmula vieja de los 30, ¿no? John Maynard Keynes la aplicaba, ¿no es cierto? Roosevelt fue su principal alumno, digamos, o ejecutor, y funcionó perfectamente en Estados Unidos, en Europa, en todos los países. La solución a la crisis es inversiones masivas del Estado en infraestructura, que comienzan a reactivar la demanda interna. Y esa demanda interna también le va a caer a las micro y pequeñas empresas, sobre todo en las regiones del país. Entonces, en realidad, estas inversiones tienen que hacerse junto con el empleo temporal, que también fue mencionado por Julio, y eso es lo que va a comenzar a echar a andar la economía del Perú. Y esperemos, como he dicho anteriormente, que esa economía no vaya hacia el mismo lugar donde estábamos pre-COVID, sino que sea una nueva economía mucho más dinámica, más diversificada y más justa. Bien, agradecemos las palabras del doctor Fernando Villarán. A continuación,